explicación. Bueno, vamos a ir a la conversación del día de hoy, ¿cierto? Últimamente el tema, ¿cierto?, del financiamiento de las campañas ha generado grandes problemas y discusiones en nuestro país. Esto porque en algunas ocasiones no se ha transparentado en los lugares donde, o de donde, mejor dicho, salen los fondos. Por otro lado están los temas de las asesorías, el pago de estas, son situaciones que son poco claras. Queremos entender primero, ¿cierto?, cómo se financia el mundo político y el mundo también, que es un mundo aparte de las precampañas. Estamos junto al director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, don Mauricio Morales. ¿Cómo le va, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian. Bien, pues vamos a hablar y vamos a invitar también a la gente a través de las redes sociales, como es la costumbre, que si tienen alguna pregunta la hagan saber y nosotros la vamos a ir poniendo en pantalla a medida que vayan llegando. La ley 18.884, una ley desconocida pero que últimamente ha estado bastante en boga. Claro, es la ley sobre transparencia y financiamiento de campañas. El gran problema, Cristian, acá, y es muy importante que la gente lo entienda en casa, es que el gasto en campaña se comienza a computar o se comienza a imputar desde el momento en que las candidaturas se declaran. Esto es 90 días antes de la elección. En consecuencia, es incorrecto lo que ha dicho tanto el presidente de la Cámara como la presidenta del PS, que han señalado que el gasto se comienza a imputar desde los 30 días antes o desde los 60 días antes. En realidad, desde los 90 días antes, lo que se entiende como periodo de campaña. A ver, Mauricio, pero esto es grave. O sea, si los parlamentarios, tú te refieres a Marco Antonio Núñez y a Isabel Allende, están entregando fechas erróneas, ¿qué le podemos pedir al ciudadano común? Y adicionalmente, si es que ellos están dando fechas erróneas, como si es que no conocen las reglas, va a ser muy difícil que también sepan quién los está financiando y cómo es el proceso de financiamiento de la política. 90 días, como señalaba recién, es el periodo de campaña y 30 días antes el periodo de propaganda. Son dos periodos distintos, pero en ambos se computa el gasto. En el periodo de campaña, los candidatos pueden realizar algunas actividades que señala la ley, pero no llamar a la inducción del voto, lo que sí se hace en el periodo de propaganda. En todo esto hay letra chica, pero lo concreto es que el gasto se computa en los 90 días antes de la elección. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda aquello y es muy distinto a lo que se ha denominado periodo de pre-campaña, que es todo el proceso mediante el que los candidatos que están próximos a declarar sus candidaturas realizan para ir afirmando los equipos de campaña e ir diseñando las estrategias de esa campaña o del mismo programa que pretenden ejecutar. Por lo tanto, tenemos tres fases distintas: pre-campaña, campaña, propaganda. Gasto se computa campaña, propaganda. La pre-campaña no entra en ese periodo. ¿Qué se entiende por pre-campaña? La pre-campaña, a mi juicio, es un momento muy razonable para que los candidatos impulsen sus respectivas plataformas programáticas. De hecho, es lo que, a mi juicio, indica la seriedad de una candidatura, que cuando estos candidatos deciden formar los equipos y realizar o tirar las primeras líneas de desarrollo de su programa. Por lo tanto, una pre-campaña indica que los candidatos ya se están preocupando por cómo llegar a la ciudadanía, por las estrategias electorales y por la forma en que van a generar sus planteamientos a la ciudadanía. Eso sucede en toda candidatura, exceptuando situaciones muy específicas, como por ejemplo lo fue la de Matei el año 2013, que ella, por una cuestión de emergencia, de fuerza mayor. Exacto, debió asumir una candidatura y naturalmente no tuvo un periodo de pre-campaña, pero todos los candidatos lo tienen. Ahora, ¿pero por qué, Mauricio, entonces se ha tratado como de desviar el discurso político a que no hubo pre-campaña, si tú dices que todos los candidatos lo tienen? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no entiendo sinceramente la actitud que ha tenido el gobierno, particularmente desde la vocería. De hecho, el mismo vocero ha tenido conflictos con el Ministerio, con SECPRES, con Insunza. Insunza ha señalado abiertamente, sin ningún problema, que pre-campaña existió y el vocero recién comienza a reconocer aquello, cuestión que parece un poco ridícula considerando que las pre-campañas son totalmente connaturales a toda candidatura presidencial. Por lo tanto, el hecho de desconocerlo implica meterse en un embrollo innecesario. ¿Y dónde está el problema acá? Y esto es lo que quiero transmitir hoy día. El gobierno, desgraciadamente, ha asumido una estrategia de goteo
de información en todo sentido. En primer lugar, el goteo de información a partir del caso Cabal y de todo el proceso de financiamiento de campañas que tuvo la presidenta Bachelet, comenzando por su ministro del Interior. En segundo lugar, el goteo de todo lo que implica el proceso constituyente. Poco a poco hemos accedido a información respecto a lo que va a hacer la presidenta o lo que pretende hacer la presidenta en todo este proceso constituyente. Tampoco hemos tenido una información ágil y rápida. Y en tercer lugar está la información a goteo de todo lo que a precampaña se refiere. En consecuencia, cuando un gobierno que solamente tiene un tercio de aprobación ciudadana realiza o implementa una estrategia de goteo, lo único que hace es confundir a la ciudadanía y hace que el mismo gobierno se enrede entre su ministro del Interior, el vocero y el SECPRES. Por lo tanto, el llamado es acá a reconocer algo obvio, que es que Peña trabajó en la precampaña, totalmente razonable, y en segundo lugar, que esa precampaña es connatural a todo candidato. Otra cosa es la procedencia de los recursos, que lo podemos entrar a discutir. Ahora, pero si se reconoce que un personero de confianza en ese tiempo, como lo fue Rodrigo Peña, trabajó en una precampaña, ¿esto está penado por la ley? En absoluto, las precampañas no están penadas por la ley. De hecho, tú y yo podríamos realizar alguna asesoría a un candidato presidencial, un candidato a diputado o lo que sea, sin perjuicio de que tengamos que pagar costos por aquello. Por ejemplo, el grupo Tanteuco, que apoyó al presidente Piñera en un inicio, esas eran personas que provenían de estratos socioeconómicos altos, para que vamos a enredar las cosas, y por lo tanto podían entregar parte de su tiempo para realizar las labores de precampaña. Pero existen otros candidatos que no tienen los mismos recursos o cuyos equipos no tienen los mismos recursos y por lo tanto deben recurrir al apoyo privado. Con esto no estoy justificando el hecho de que existan empresas de papel que consigan recursos para financiar a activistas de campaña. Lo que estoy diciendo es que existen candidaturas cuyos equipos de trabajo están en mejores condiciones para enfrentar una precampaña sin sacrificar su salario, y hay otros que no están en condiciones de aquello. Por lo tanto, el que exista financiamiento privado para ese tipo de actividades no reviste ninguna característica delictual alguna, y de hecho es razonable que así suceda. Mauricio, lo otro es cuando el financiamiento es irregular. Entonces, ¿por qué se ha tratado o se ha demorado tanto el reconocimiento de que hubo una precampaña si tú dices que primero todos los candidatos lo hacen y que también no implica un delito? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que el concepto de precampaña comenzó a asumir un cariz muy negativo, cuestión que se explica fundamentalmente por la sobrereacción, a mi juicio, en cierta medida histérica del vocero y también por parte de algunos. Pero discúlpame, Mauricio, el vocero lleva una semana y media. Lleva una semana y media, pero debería estar acostumbrado, o debería comenzar a acostumbrarse de manera muy rápida a enfrentar este tipo de situaciones, y adicionalmente tener al menos alguna comunicación mínima con el ministro SECPRES, que lo ha salido a contradecir, y por lo tanto se genera una imagen de descoordinación dentro del mismo Ejecutivo. Lo otro, Cristian, que es muy importante señalarle a la gente: en la primaria presidencial la presidenta Bachelet gastó o declaró gastar, al menos oficialmente, 621 millones de pesos, mientras que Andrés Velasco y Claudio Rego alrededor de los 215 millones de pesos. El que gastó menos, fíjate, fue José Antonio Gómez, que declaró un gasto de 14 millones de pesos solamente para el periodo de primaria. Por lo tanto, tenemos una asimetría de recursos muy significativa. En la alianza, Longueira gastó alrededor de 850 millones, mientras que Alamán solamente 400 millones. En esa elección, el límite de gasto en campaña era poco más de 900 millones de pesos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿esos candidatos, una vez que declararon su candidatura primaria, recién se dedicaron a recolectar recursos, o esos recursos ya estaban hablados o tratados desde mucho antes? La respuesta es obvia, a mi juicio: estaban tratados desde mucho antes, y por lo tanto, el hecho de que la primaria haya mostrado un amplio volumen de gasto en campaña, eso es parte de las reglas del juego. Y luego, en la presidencial primera vuelta, la presidenta Bachelet gastó cerca de 5.500 millones de pesos, Matei cerca de 3.470 millones de pesos. Por lo tanto, todos esos recursos fueron recolectados o hablados o tratados con mucha anticipación dentro del marco de la ley. Además, Cristian, el hecho de que existan, lo otro que tiene una calificación negativa son los aportes reservados. Fíjate que de todo lo que recibió la presidenta Bachelet para la primaria, la mitad era aportes reservados. ¿Eso significa que es ilegal? No. En el caso de Longueira sobrepasó el 80% de aportes reservados todo lo que él recibió. Todo eso está dentro de la ley. Lo que se discute hoy día es el dilema ético, es decir, cuán válido es recurrir a un empresario para que me financie, pero lo que es ilegal y lo que implica un fraude al fisco son las empresas de papel, y esto viene desde el caso Publicam, que se conoció a mediados de la década de 2000 con Guido Girardi. Esto no es nuevo en absoluto. Ahora, creo yo que el verdadero
delito o donde está concentrado por lo menos la atención o la preocupación de algunos personeros políticos no es en que si hubo o no hubo precampaña, si bien es cierto se ha tratado de evitar ese sofismo, ¿cierto? Porque es un concepto también que no existe, o la campaña o está o no está, uno no está embarazado a media, Sí. está embarazado o no está embarazado, no está preembarazado, Exacto. la campaña es lo mismo. Exacto. Yo creo que no es con el tema de la precampaña, es sobre el financiamiento ilegal, por ahí Así va el es. tema. Por ahí va el tema, eso fue lo que implicó, entre otras cosas, la salida del ministro Peñailillo, entre muchas otras cosas. El ministro Peñailillo salió diciendo que no solamente había salido por el tema de las boletas, sino que también había una cuestión de clase, es decir, que toda una élite se le volcó encima con el fin de sacarlo del puesto. Yo en parte, fíjate que suscribo a esa tesis sin perjuicio de que las actividades del ministro en campaña recibiendo o emitiendo boletas para una empresa que era financiada por Sokimich es un poco extraño, al menos vamos a esperar qué pasa con la declaración de Martelli. Martelli se podría convertir en el segundo Hugo Bravo de toda esta historia. Mientras Hugo Bravo destapó el caso Penta, Martelli podría destapar el caso Sokimich. Por lo tanto, esto está recién comenzando y el gobierno no va a ser capaz de parar todo este tsunami de información y por lo tanto van a quedar muy pocas personas en pie en toda esta situación. Ahora, tú me preguntabas, o sea, tú mencionabas, ¿cierto?, los montos de la primaria, de la concertación o de la nueva mayoría en este tiempo. ¿Cómo incide el gasto en el éxito de una campaña? El gasto es una condición necesaria, pero no una condición suficiente para explicar el éxito electoral de los candidatos. Lo que sí es cierto es lo siguiente: mientras los candidatos más gastan, más opciones tienen de ganar. Pero no solamente el gasto es lo que incide en el éxito electoral de los candidatos, también incide la condición del mismo, si es incumbente o si es desafiante. Si entendemos por incumbente aquellos candidatos que buscan la reelección, esos candidatos racionalmente no deberían gastar, entre comillas, porque ya son conocidos en el distrito, son marcas registradas, han hecho campaña y en consecuencia el dinero no aportaría mucho en teoría. Pero es tan relevante el dinero que, por ejemplo, los candidatos incumbentes que perdieron la elección, en la mayoría de los casos deprimieron o reprimieron su gasto. Y los desafiantes que ganaron, gastaron la misma proporción que los incumbentes ganadores. Es decir, para ganar hay que gastar. No todo el que gasta mucho gana, por lo tanto, el gasto es una condición necesaria, pero no una condición suficiente para explicar el éxito. De hecho, varios de los incumbentes que perdieron, como te mencionaba recién, Los que estaban en el Congreso. Los que estaban, claro, al deprimir su gasto, pierden automáticamente. Se confiaron. Exactamente, es el exceso de confianza. Y los candidatos que gastaron poco, pero ganaron, en general fueron los doblados. Es decir, por ejemplo, tú eres el candidato mayoritario y me arrastraste, lo más probable es que tú hayas gastado mucho más que yo entré de rebote al Congreso y por lo tanto aparezco con poco gasto, pero con un amplio éxito electoral. Ah, perfecto. ¿Y usted esto lo ha medido en la UDP también con números, cuantitativamente, viendo candidato por candidato? Vemos todos los candidatos. Hoy día estamos trabajando en la elección de cores para ver si es que tenemos la sospecha de que en el caso de los cores no incidió ni la incumbencia ni el gasto, sino que el orden en la papeleta de votación. Y esto es muy curioso, porque en general, las dos variables que explican éxito es incumbencia, es decir, cuántos periodos llevo en el cargo, y cuánto estoy gastando. Sin embargo, dado que los cores no eran conocidos por la ciudadanía y al mismo tiempo que la elección de cores no era muy popular dentro de los ciudadanos, de hecho hubo un 13% de votación nula y blanca, mientras que en la de diputados hubo solamente un 7%. Entonces es muy probable que lo que haya incidido ahí haya sido el orden de los candidatos en la papeleta y que por lo tanto la gente haya entrado a votar de la nueva mayoría o de la alianza y haya marcado el primer candidato que aparecía en la papeleta. Eso está por estudiarse. En el caso de alcaldes tenemos la certeza de que el gasto o el dinero en campañas es muy relevante y con el nuevo sistema electoral, y esto es muy importante que lo entienda la ciudadanía, los límites de gasto van a aumentar si no se hace una reforma. Fíjate tú, por ejemplo, en el distrito nuevo que fusiona Maipú, Cerrillo, Estación Central, que era el distrito 20, que se fusiona con el de Pudahuel, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. Todo ese distrito, si hiciéramos el cálculo que establece la ley, el límite de gasto en campaña sería de 750 millones de pesos. Ningún candidato va a poder llegar a esa cifra, pero lo que está proponiendo el gobierno en su proyecto original de reforma al financiamiento de campaña es reducir esos límites prácticamente a la mitad, 350 millones de pesos. Claro. Hoy día el distrito más caro
del antiguo, perdón, era el distrito 23, con 290 millones de pesos aproximadamente. Vitacura, Las Condes... Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Exactamente. Pregunta Fernando Pérez a través del Twitter si es que hacer una ley que financie las campañas con fondos públicos es seguridad de que no van a haber más casos de corrupción. No, respondiendo a Fernando, no es garantía de que suceda, pero sí sería un avance muy sustantivo. Una ley de financiamiento no solamente de campañas, sino que de partidos, haría menos incidente el dinero privado sobre la actividad pública. Pero adicionalmente, para responder la pregunta a Fernando, se necesita de un CERVEL lo suficientemente activo como para fiscalizar las campañas. Claro, otro dato importante. El CERVEL que revisa ahora los boxers de París y el maquillaje de medio. Sí, y fíjate una cosa que está en algo muy curioso. Vamos a tener 28 distritos y una Cámara de 155 diputados, pero cada lista va a poder llevar 183 candidatos. Tú me vas a decir, ¿pero por qué si son 155? Bueno, la nueva ley establece que las listas van a poder llevar N+1, es decir, en un distrito de 3 van a poder llevar 4 candidatos, en un distrito de 5, 6 candidatos. Por lo tanto, el límite total de candidatos por lista es 183. Pensemos en que van a haber 5 listas. Podríamos tener fácilmente unos, no sé, 200, 300, 400 candidatos por distrito. Y es o sea, no tanto, pero unos 40, 50 candidatos por distrito. Es incongruente que se aumente a este número, ¿cierto?, el número de candidatos cuando tenemos un CERVEL que todavía no tiene estas garras, como decía, no tiene la capacidad de fiscalización, y yo lo decía un poco en broma, un poco en serio, y lo decía Patricio Santamaría, el CERVEL no tiene las atribuciones para fiscalizar en terreno, y se puede fiscalizar solamente el boxer de París y el maquillaje de Meo, pero no necesariamente lo que se hace en terreno, y ahora se multiplican los cargos. Exacto. Por una parte, entonces, tenemos la incidencia del dinero privado, que seguramente con financiamiento público de partidos y no solamente de campañas, quiero insistir en el punto, va a disminuir esa incidencia. Pero al mismo tiempo hay que tener una institución que fiscalice y que entregue sanciones creíbles. Hoy día se está proponiendo que los candidatos que violen la ley de financiamiento van a ser despojados de su cargo. Lo que sí es cierto, por ejemplo, y quiero corregir el caso que di recién, en un distrito de 8 candidatos, de 8 diputados que reparte ese distrito. Cada lista va a poder llevar 9 candidatos. Si hay 5 listas, son 45 candidatos solamente en el distrito. Fíjate una cosa. ¿Qué distrito es como ejemplo? El distrito, por ejemplo, que fusiona, el que hablábamos recién, el de Maipú con Pudahuel, y el de Puente Alto con La Florida. Ahí van a haber 45 candidatos aproximadamente, en teoría. Fíjate tú que... No, es que me estoy imaginando la papeleta. Sí, la papeleta. En Arica, por ejemplo... Y aparte ahora van con fotos, ¿no? No van a ir con fotos, eso fue rechazado. Ya. Pero en Arica, fíjate, en la elección de Core, en la última elección de Core, hubo alrededor de 70 candidatos. O sea, son sábanas gigantescas. Por lo tanto, el CERVEL no solamente va a fiscalizar a los diputados, va a tener que fiscalizar a los candidatos a senadores, a los candidatos a presidentes y a los candidatos a Core. O sea, en un distrito podemos tener fácilmente 100, 150 candidatos dando vuelta, contabilizando senadores, diputados y Core. Mauricio, me están llegando muchas preguntas y vamos a empezar a hacerlas. No las voy a poner en pantalla porque me vieron que yo estaba viendo el computador. Quiero que comentemos después una entrevista de la presidenta Bachelet en el diario El País de España, pero queda un poquito. Vamos con pregunta y respuesta rápida porque son varias las que me quedaron ahí en el tintero. Don Juan Alberto Castaña Alcaíno, ¿cómo afectan estos escándalos políticos a los incumbentes, pero en las municipales? En la municipal, un saludo a Juan Alberto, amigo mío. ¿Sí? Claro, Castañeda, que yo leí, no aparece la ñ. Amigo personal. Cientista político de la Universidad Católica. Sí, fíjate que en el caso de los alcaldes la situación es bien curiosa, respondiendo breve. Como los alcaldes tienen un vínculo mucho más clientelista o particularista con la ciudadanía, particularmente en aquellas comunas que son de carácter rural, los escándalos muchas veces pueden correr a favor del candidato alcalde. Esto porque si el candidato alcalde fundamenta los escándalos o los casos de corrupción con la ayuda o la colaboración con la ciudadanía, eso va a ser bien visto por el votante y lo va a apoyar nuevamente. El caso de Jacqueline Van Rysselberghe puede ser el más elocuente de aquello, que pasó de alcaldesa a ser senadora. Ahora, interesante esa reflexión, en especial en lo que pasó en la región del Biobío. Pregunta
Juanfra, ¿cuáles son los efectos de la elección de los intendentes? Ah, muy buena pregunta. En la elección de los intendentes todavía no está definido si es que se van a elegir o no, porque para eso se necesita de una reforma constitucional acompañado de una ley orgánico constitucional que defina el mecanismo de elección. Es decir, si va a ser por mayoría relativa, o si va a ser por mayoría absoluta, o si va a ser por un sistema de doble voto simultáneo o ley de lema. Fíjate que es bien curioso. ¿Cuál es esa ley de lema? Eso implica lo siguiente. Cada lista puede presentar los candidatos que quiera, el número de candidatos que quiera, ¿Ya? y va a ser electo el candidato más votado de la lista más votada. Entonces, piensa tú, si hubiese un candidato PS, un PPD, un DC, un radical, van todos a la pelea, vamos a tener más oferta y va a ser electo el candidato más votado de la lista más votada. Por lo tanto, ahí tenemos la combinación entre un voto personal y un voto por lista. Pero puede que no gane el que tenga más votos. Puede que no gane el que tenga más votos. Porque pero puede haber un candidato que tenga muchos votos, pero su lista no sea la más votada. no sea la más votada. ¿Y cuál es por qué esto le va a gustar a los senadores? Fíjate. ¿Ya? Porque si es que tenemos este sistema que te estoy comentando recién, vamos a tener intendentes poco votados. Su coalición va a tener una masa de votos mayoritaria, pero no la figura en sí. Pero, por lo tanto, Mauricio, esa figura no va a competir con el senador. ¿Por qué no lo hacemos, por qué lo simple no lo hacemos fácil y por qué no en Chile hacemos que salga electo el que tiene más votos? El que tiene más votos gana. Son 5 cupos del que tiene el mayor votación hasta ¿por qué no se hace así? En el caso de los intendentes, como es un sistema uninominal, ahí el debate está en lo siguiente. Si fuera por mayoría relativa, la nueva mayoría se llevaría, no sé, 13 de las 15 regiones. Si fuese por mayoría absoluta, es decir, con segunda vuelta, la nueva mayoría dejaría 15-0 a la alianza. Por lo tanto, las coaliciones lo que hacen, antes de definir si es que el intendente va a ser electo de manera directa o no, es pensar en cómo van a quedar en términos de representación. O sea, hacen un cálculo también. Sí, absolutamente. Mira. Todo sistema electoral implica cálculo. Ahora pregunta José Arredondo, ¿cuáles son actualmente las sanciones o penas a las cuales se someten quienes cometen faltas al financiamiento en campañas políticas? La única sanción que existe son penas de carácter pecuniario que avanzan en función del traspaso que se hace del límite de gasto en campaña. Pero, y aquí traigo un dato freak, en el distrito 23, donde el límite de gasto es 290 millones y fracción, Ernesto Silva declaró exactamente la misma cifra que establece el límite de gasto en campaña. O sea, él calculó muy bien, o el contador es un mago, o el contador es un mago. O sea, no se compró ni un chicle más. Nada. Entonces, la ley es súper fácil de vulnerar, por lo tanto, la única forma que tú tienes para regular o para hacer que los candidatos respeten la ley es estableciendo sanciones, pero esas sanciones tienen que ser creíbles. Y me parece correcto el hecho de que los candidatos que se pasen del límite o que no cumplan, pierdan el escaño. Y lo otro que podemos discutir, no sé si estará en las preguntas, es el límite a la reelección, que es la postura que tengo sumamente impopular. A ver, cuénteme. Porque estaba leyendo que en Brasil se está votando también. Se está votando, fíjate que América Latina va en direcciones distintas. En Brasil se está votando el fin al límite a la reelección y en México, que ha sido el país rey de no reelegir a sus representantes, hoy día está abriendo la posibilidad de que, de hecho se aprobó hace un par de meses, de que diputados y senadores sean electos, o sea, perdón, puedan ser reelectos. ¿Cuáles son los vicios de limitar la reelección? Imagínate tú que tenemos un diputado que está en su último periodo, él sabe que es su último periodo, sabe que al final se va a quedar sin pega. Eso podría estimular prácticas corruptas, el hecho de que ese diputado se dedique a buscar pega en lugar de visitar a su distrito. ¿Qué incentivo va a tener ese diputado que termina su periodo de visitar a su gente? Es complicado Es complicado. Y además, Cristian, otra cosa, la tasa de renovación de la Cámara en Chile no es tan baja como se cree. Tenemos una entrada de alrededor entre 40 y 50 diputados nuevos en cada legislatura en promedio. Por lo tanto, no tenemos un problema tan serio en términos de congelamiento de la élite. Eso no se ve respaldado tanto por las cifras. ¿Cuál es tu opinión, Mauricio, un poco haciendo la mención de la pregunta que envía Gabriel Romo Barra en torno al voto voluntario? ¿Se debería cambiar? Este tema, dame 30 segundos. Por favor, lo que quiera. Yo me echo para atrás, ¿no? Nosotros en la Universidad Diego Portales, particularmente en mi caso, escribí un artículo el año 2010, antes de que entrara en vigencia, respecto a que con voto voluntario iban a pasar dos cosas. Primero, que la participación iba a caer a niveles históricos y en segundo lugar, que iba a aumentar el sesgo de clase en el voto.
Es decir, que en las comunas ricas hubiese más participación que en las comunas pobres. Tanto fue así que no solo la participación cayó a niveles históricos, por debajo del 50% en la primera vuelta y apenas superando el 40% en la segunda vuelta, sino que además el sesgo de clase se profundizó. En Las Condes, Vitacura, Barnechea, el promedio de participación fue del 70%. En La Pintana, San Ramón, Puente Alto fue del 29-30%. Por lo tanto, tenemos una diferencia socioeconómica muy importante. Ahora, la pregunta de la gente podría ser si es que debemos retornar al voto obligatorio. Si se mantiene el voto voluntario, ¿va a variar la diversidad de los partidos con cargos electos, partidos electos a cargos? A menor participación, mayor poder para los partidos tradicionales. Es decir, si es que participa muy poca gente en la próxima elección, lo más probable es que sean los votantes más partisanos que se denominan, los votantes más ideológicos. Por lo tanto, ahí no va a existir un cambio muy significativo, dado que no van a entrar nuevos votantes en escena. Eso sí, si es que se comienza a aplicar un plan de educación cívica como ha señalado el gobierno, esto podría cambiar, pero muy en el largo plazo. En estas próximas elecciones lo más probable es que a pesar de todos los casos de corrupción, sigamos observando un predominio de los partidos tradicionales. Solamente déjame dar un dato. En la Cámara está compuesta por 94-95% de representantes que vienen de los partidos tradicionales. En el caso de los concejales, el 90%. En el caso de los alcaldes, el 85%. Y en el caso de los cores, el 93%. Es decir, bajo distintos sistemas electorales, los partidos tradicionales siguen sobreviviendo, siguen gozando de buena salud, sin perjuicio de que solamente tengan un 3% de confianza en las encuestas de opinión. ¿Cuándo va a ser el día que se rompa el bipartidismo, como lo que está ocurriendo en España, con Podemos, con Ciudadanos? ¿Es posible? El nuevo sistema electoral se supone que matemáticamente abre las puertas para que ingresen nuevas fuerzas. El problema está en que como tenemos bajas dosis de participación, la posibilidad de conquistar a esos electores desafectos no solo pasa por la responsabilidad que pueden tener los partidos tradicionales. Un partido pequeño que surja va a ser muy difícil que movilice a esos desafectos. En Chile la desafección es mucho más profunda de lo que creemos. Vamos a tener generaciones completas que jamás van a votar. Y de eso tenemos que ser muy conscientes, y los señores que implementaron o que impulsaron el voto voluntario deberían ser muy responsables ahora y no esconder la cabeza como lo han hecho hasta este minuto. Mira, ya terminando la entrevista, Mauricio, me gustaría que analizaran un poco lo que ocurrió post el discurso del 21 de mayo. Esto fue el día jueves, pero el viernes explotó esta bomba nuevamente en la revista ¿Qué pasa?, que ha hecho este año un trabajo de lujo, con las declaraciones de Llorrat, ¿cierto?, de presiones, y nuevamente es poco lo que se ha hablado del discurso del 21 de mayo y es poco lo que se ha podido retomar de parte del gobierno en la agenda, porque nuevamente estamos con el goteo de la información, con que la pre-campaña, que Martelli, y bueno, ¿y para qué sirvió el cambio de gabinete? Bueno, el cambio de gabinete, como se ha señalado hasta el hartazgo, es un vuelco de la presidenta hacia la moderación. A mí me parece que eso es cierto, pero en el último, de hecho, en el último discurso presidencial del 21 de mayo, la presidenta, a mi juicio, y acá a lo mejor la gente que nos está viendo me va a empapelar a insultos, la presidenta desechó absolutamente la posibilidad de una asamblea constituyente. En este gobierno no va a haber asamblea constituyente. Bueno, pero ella nunca lo ofreció en la campaña. Nunca lo ofreció. Se ofreció una nueva constitución. Exacto, el problema es que los sectores más de izquierda están muy pendientes de aquello, y la presidenta fue, a mi juicio, muy clara. Va a haber un nuevo Congreso electo mediante otro sistema electoral. En segundo lugar, ese Congreso podría hacer la labor de una constituyente propiamente tal. Va a tener un distinto grado de aceptación en la ciudadanía en comparación con el Congreso actual, que no solamente está bañado de malas prácticas, sino que fue electo mediante un sistema electoral binominal. Y, en tercer lugar, una vez que el Congreso falle la nueva Constitución, esta Constitución se va a votar. Ese es el camino lógico que se desprende de las palabras de la presidenta, pero que quiero ser muy enfático en que en este gobierno no va a haber asamblea constituyente. Hay una pregunta que se quedó y la digo porque yo también tengo esa duda, la hace nuevamente Juanfra, y dice: ¿no existirían roces entre los gobiernos regionales y el poder central con intendentes electos? Muy buena pregunta, porque se supone, o por lo menos al día de hoy, el intendente es el representante del presidente de la República en la región. Entonces, si tengo a un intendente que no es de la coalición política, puede que se obstruya, ¿cierto?, se obstaculice
la gestión del Ejecutivo. Exactamente, eso puede ocurrir, pero son los riesgos que uno asume cuando inicia un proceso de descentralización. Respondiendo al televidente, además, uno podría señalar lo siguiente: la nueva ley establece barreras de entrada a nuevos partidos extraordinariamente bajas. De hecho, si es que antes un partido para formarse necesitaba estar constituido en 8 regiones o en 3 regiones geográficamente contiguas, con el 0,5% de las firmas en función de los votos válidamente emitidos en la elección anterior de diputados, ahora ese margen se rebaja a la mitad, es el 0,25%, y adicionalmente los partidos van a poder formarse en una sola región. Por lo tanto, no sería descartable la hipótesis de que no solamente los intendentes formen o establezcan un núcleo caudillista, sino que además se generen o emerjan partidos regionales, porque la ley... ¿Qué tiene que ver esto con los intendentes? Los intendentes podrían tener el suficiente grado de autonomía, no solamente en función del gobierno central, sino que también el suficiente grado de autonomía como para crear un partido político, cuestión que en términos naturales no es necesariamente malo, pero sí podría constituirse en un actor de veto adicional para el gobierno central. Podríamos llegar al caudillismo que hay en Argentina. Y de hecho, fíjate que el caudillismo y el populismo ya lo tenemos en Chile, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Fijémonos por favor en lo que sucede en el norte del país. El 80% de la población que habita entre la región 15 y la región de Atacama es gobernada por alcaldes que no pertenecen a los partidos tradicionales. Por lo tanto, si uno observa lo que está pasando en el norte y lo compara con lo que pasa en la zona central, son realidades totalmente opuestas. Adicionalmente, en el sector norte, particularmente en Arica, tenemos un municipio cuyo alcalde y concejales están casi todos presos producto de los casos de corrupción. Por lo tanto, eso también alimenta las opciones populistas. Me recuerdo haber leído un artículo que daba cuenta de que Marco Enríquez y Franco Parisi tuvieron altas votaciones en el norte, también un poco respondiendo a esta lógica, ¿no? Exactamente. Enrique Ominami el año 2009 tuvo un desempeño muy por sobre el promedio en la zona norte, y el año 2013 Parisi. Eso hace ver claramente el nivel de volatilidad electoral que tenemos en el norte del país. Por una parte, el 2009 Enrique Ominami es la figura más relevante, y luego, si bien Parisi no es la figura más relevante, sí obtiene una gran votación ahí. ¿Cuál es la gracia de Parisi? La gracia de Parisi está en haber llegado a un electorado que no fue conquistable por las dos grandes coaliciones. Me estoy refiriendo particularmente a aquellas personas con niveles de educación más allá del cuarto medio, es decir, personas de centro de formación técnica o incluso universidades, pero que estaban sin trabajo. Recuerda que él siempre apuntó al núcleo de jóvenes que no tenían las oportunidades, pero que sí tenían el mérito suficiente como para encontrar una buena planta laboral. Ahí Parisi, de acuerdo a la encuesta UDP previa a la elección, obtenía un 23% de apoyo. Por lo tanto, el discurso pegó de manera muy directa en ese electorado, y lo que queda por verse es si ese electorado se va a volver a inclinar por una opción populista como la de Parisi, o si va a retornar a los partidos tradicionales, o si simplemente se va a desafectar. ¿Qué opinas de Andrés Velasco y esta columna, el columpio? Lo que está haciendo Velasco es algo muy claro, que también está haciendo Enrique Ominami. Yo no lo entiendo mucho. Ambos candidatos, fíjate lo que puede pasar, esto solamente a nivel de hipótesis. Velasco y Enrique Ominami se están aproximando sistemáticamente al votante moderado, al votante de centro, a sabiendas de que la Democracia Cristiana, que es el representante más robusto del centro político en Chile, no tiene una figura presidencial que pueda apoyar su lista de alcaldes y concejales el próximo año. Entonces, Velasco y Meo saben que sin el centro no ganan la elección. Meo ha tenido 2 elecciones donde sin el apoyo del centro no ha sobrepasado el 20% que obtuvo el año 2009, y Velasco también sabe que, dado que no tiene partido y que la DC no tiene liderazgo, entonces se está aproximando a esa postura. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar algo muy particular, muy curioso, que varios de los candidatos a alcalde de la Democracia Cristiana se saquen la foto con Meo o con Velasco, dependiendo de la comuna donde habitan. No, pero hemos visto lo que ha pasado con personas como Mariana Aylwin, que han mostrado un interés por Andrés Velasco y solicitudes de expulsión de por medio. Fueron rechazadas, pero... claro. Pero es que, ¿sabes lo que Velasco se ha vuelto como el punching ball, cierto, de la semana? Porque de la nueva mayoría no lo quieren, y él también rompe un poco esta vinculación que tiene con la nueva mayoría, porque la columna es durísima. Es durísima. Durísima con la presidenta Bachelet. Y le abre la puerta desde la derecha, lo hace Andrea Alamán, venga para acá, y Monkever, que es el presidente de RN, le dice: sobre mi cadáver. Entonces, nos quedamos en el centro. Claro, Velasco no le basta, claramente no le basta, pero es la forma en que él
cree que puede aproximarse a lo que se denomina el votante mediano, que es el votante moderado. ¿Es Velasco. volver a los 3/3 que se llamaba? Es volver un poco a los tercios, tratando de empujar a Enrique Minami más a la izquierda, pensando en que la nueva mayoría no tiene ninguna figura. Fíjate que en la última encuesta CEP, ninguno de los políticos evaluados por el CEP obtuvo más de un 50% de evaluación positiva. Ninguno. Ni siquiera la presidenta Bachelet, ni siquiera Piñera, ni siquiera Isabel Allende, ni siquiera Enrique Minami y tampoco Velasco. Por lo tanto, acá tenemos una situación de descabezamiento, particularmente la nueva mayoría que se encuentra sin liderazgo, y por lo tanto estos dos buitres, en el buen sentido de la palabra, están tratando de pescar lo que más puedan del cadáver. Eso era muy interesante, pero hasta un par de meses atrás, cuando Enrique Minami y Andrés Velasco, dos figuras sin partidos, por lo menos dentro de la nueva mayoría, se mostraban como los mejores candidatos de la coalición de centro-izquierda. Pero de repente irrumpe Isabel Allende. Isabel Allende, hija de Salvador Allende. Isabel Allende, primera mujer presidenta del Senado en la historia de la Cámara Alta. Isabel Allende, primera mujer presidenta del Partido Socialista. Si Isabel Allende no es una precandidata presidencial, yo estoy leyendo muy mal la política. Es una precandidata presidencial, está leyendo bien la política, pero lo que vamos a tener que ver, Cristian, es si en la próxima CEP ella sigue apareciendo dentro de los top 10. ¿Pero por qué no? Si es que, tiene que cuidarse solamente. Si es que aparece, significa que el cargo de presidenta del Senado para ella fue solamente un impulso y por lo tanto ahora que no tiene la presidencia del Senado, si es que ella se mantiene en los top 10, significa que tiene atributos personales que ya hay que ir evaluando de manera más seria. Pero si ella desaparece de los top 10, significa que solamente la presidencia del Senado fue la que le dio el liderazgo suficiente para aparecer entre los 10 primeros. Pero hoy día, y en esto tienes toda la razón, es la carta que tiene el Partido Socialista. Con la democracia cristiana pasa algo muy distinto. Walker ha iniciado una gira, todavía no sabemos en qué va a terminar aquello. Orrego está en la intendencia, por lo tanto es muy difícil que desde ahí pueda parar una plataforma presidencial. Rincón, que ojo, en la última encuesta estuvo séptima o octava en el ranking, nunca desde que fue ministra salió de los top 10, ahora que sale de ese express y pasa a trabajo, es muy probable que ella desaparezca y va a ser la primera vez que la democracia cristiana no va a tener al menos un liderazgo dentro de los 10 mejores del CEP. En los años 90 la DC llegó a tener 7 liderazgos. Valdés, Elwin, el mismo Frey, Foxley. Después se fue deprimiendo, quedó Soledad Alvear. Soledad Alvear pierde la senatorial y pasa a Rincón a formar parte de esos top 10. Si en la próxima no aparece ningún DC, la cosa se pone muy difícil para ese partido. ¿Ignacio Walker? Ignacio Walker tiene, a mi juicio, una evaluación destacada pensando en que fue presidente de partido. Los presidentes de partido siempre aparecen al final, pero su evaluación estaba un poco por sobre el resto de los presidentes de partido. ¿Qué le falta a él? Transmitir intensidad. Es un tipo que a la gente le puede parecer bien, pero que no es muy atractivo electoralmente. Por lo tanto, ahí va a tener que trabajar no solamente en términos territoriales de su propio partido, sino que va a tener que enfrentar una plataforma comunicacional o una estrategia comunicacional muchísimo más agresiva. Te pregunta Verónica Cifuentes, ella entendió algo de una declaración que dijiste tú y la vamos a aclarar, porque esa es la idea, ¿cierto?, que lo hagamos en vivo, si no yo invitaría a Mauricio a las 7 de la tarde, ¿cierto?, y otro gallo cantaría. Ella entendió que tú dijiste, si no eres del duopolio, eres populista. No, en absoluto. A ver, ¿qué vamos a entender? Una cosa es ser outsider y otra cosa es ser populista. No todo outsider es necesariamente populista. Y definamos lo que es populismo, o tratemos de definirlo como tal. Son aquellos candidatos... Yo la otra vez estuve con Gloria Álvarez acá, la guatemalteca. Ah, claro. Bien buena moza. Sí. Pero está obviamente cargada para un lado político. Claro. Era una visión bien particular. Fíjate que los candidatos populistas suelen definirse como aquellos candidatos sin partido. ¿Qué es lo que es el populismo? Vamos con Pere Manzana. El populismo en los años 40 fue aquella forma de enfrentar la política como lo hizo Perón en Argentina o Getúlio Vargas en Brasil. Hoy día el populismo obedece, en primer lugar, a una relación directa entre el líder y el votante, sin intermediación del partido político. Dado que a diferencia de los 40 o 60, donde los candidatos populistas enfrentaban grandes movilizaciones sociales, hoy día esas movilizaciones no las tenemos al menos para la política, por lo tanto hay un vínculo directo. En segundo lugar, hay un uso y abuso
abuso de los medios de comunicación para poder llegar a ese electorado. En tercer lugar, se utiliza la desafección y la desconfianza institucional como una herramienta política. Y en cuarto lugar, ese candidato se dirige o plantea como enemigo a la élite dominante. Y en quinto lugar, ese candidato se presenta como la figura salvadora. Esas son las 4 o 5 características que tiene un liderazgo populista, que no es lo mismo que la emergencia de un tercer o cuarto partido. Eso no necesariamente es populismo, lo quiero dejar súper claro para efectos de la pregunta. No es, por ejemplo, ofrecer, yo como candidato, cuando llegue al poder, van a tener todos los chilenos entradas gratis al Estadio Nacional para los partidos de la selección. Eso puede ser popular, ya, pero no populismo. Y lo otro que no hay que confundir es con clientelismo. El clientelismo es el intercambio de favores por votos. Es lo que realizan parte importante de los candidatos en sus campañas electorales, donde, por ejemplo, un candidato puede llegar, ofrecer camisetas de fútbol para el equipo del barrio y a partir de eso recolectar votos. Eso va a estar, si es que se llegara a aprobar parte del proyecto de la Comisión Engel, eso estaría prohibido. O sea, los candidatos solamente tendrían que ser vehículos programáticos sin la posibilidad de desplegarse en el territorio con distintas prácticas para la intermediación entre ese candidato y los votantes. Me dicen que ya llevamos más de 40 minutos no te conversando, se me pasó volando. Disculpen por la hora, es que bueno, siempre Mauricio es bastante interesante. Vamos con lo que había prometido. Estaba revisando la prensa española antes de que tú llegaras y fíjate a ver si me lo pueden poner en pantalla, yo lo voy acomodando aquí a medida que, porque esto es en vivo, puede ser la idea de esto acaba de salir. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, en la sección internacional del diario El País. Hice lo que tenía que hacer como madre y como presidenta. La mandataria chilena detalla sus planes para recuperar la confianza de los chilenos. Se está dejando atrás ya el caso Cabal, estamos viviendo una nueva etapa. ¿En qué sector o en qué etapa de la política ves tú que está el gobierno con declaraciones como la que hace la presidenta y si el cambio de gabinete finalmente funcionó a lo que se tenía presupuestado? Me da pena todo esto porque la presidenta está llegando muy tarde al cruce, futbolísticamente hablando. Esta declaración, si lo hubiese hecho en febrero, marzo o abril, habría caído de perilla para el gobierno. El problema es que lo está haciendo de manera muy extemporánea. ¿Y qué es lo que me temo que va a suceder a partir de todo esto? Si es que Martelly, como comentamos al principio, se llega a transformar en el segundo Hugo Bravo, la pesadilla para el gobierno se va a extender mucho más allá de lo que los mismos pesimistas pensamos en un minuto. Y es muy probable que esto afecte a nuevas figuras del gabinete. Por lo tanto, no sería de extrañar que tengamos información esta semana o la próxima semana que altere absolutamente el cuadro político. Hoy día, desafortunadamente, el caso Penta ya se le están bajando las luces, hoy día poco se habla de Penta, salvo lo que está pasando con Jovino Novoa, más espacio se le está dando al caso Jorrat, Cabal, Sokimich, Martelly, y por lo tanto esto me temo que va a continuar por parte importante del año a pesar de todos los esfuerzos valorables que está realizando la presidenta para poder contener esta situación. En un régimen como el nuestro, en un sistema político como el nuestro extraordinariamente presidencial, el hecho que la figura de la mandataria esté involucrada en aquello te afecta inevitablemente no solamente la aprobación a ella, sino que la aprobación a su gobierno. Tengo que entregar en 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer en 10 minutos? ¿Te puedes quedar en 10 minutos? Me quedo 10 minutos, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos extendimos más allá, parece? No, harto, pero ya estamos acá, ya estamos en esta. Sigamos con la gente. Sí, están preguntando varias cosas. Claudia Díaz envía saludos entre otras personas. Viene la formalización de los políticos en el caso Penta. Vamos a diferenciar, por ejemplo, ¿qué crees tú que pueda pasar en, por ejemplo, una figura como Jovino Novoa, que ahora es un ciudadano, a diferencia de Iván Moreira, que a todo esto fue rechazada, ¿cierto?, esta solicitud de no formalización. ¿Cuál es la diferencia entre un político o un ex político como Novoa y Moreira? Hay que contar que al segundo hay que hacerle un juicio de desafuero primero. Sí, juicio de desafuero, exactamente. Expliquemos eso porque creo que no ha quedado muy claro. A ver, acá en el caso de la UDI tenemos dos tendencias básicamente. La primera es la que afecta a los líderes históricos y la segunda es la que afecta a los líderes incluso más jóvenes como fue el caso de Ernesto Silva.
La plana mayor de la UDI que ha estado involucrada, dirigida por Jovino Novoa, es una élite que viene desde la UDI en el periodo del régimen autoritario. Ellos utilizaron una estrategia de largo plazo que consistió en sentar las bases del gremialismo en ese régimen autoritario, solicitando quizás no los cargos ejecutivos más altos del régimen, sino que pidiendo alcaldías. Fíjate tú que de los 14 o 15 diputados que eligió la UDI el 89, 9 o 10 habían sido alcaldes en comunas que pertenecían al distrito por donde ellos se presentaron después. Esa fue la estrategia de largo plazo. Entendían que era un contacto directo con la gente. Claro, por ejemplo, Jaime Orpiz fue alcalde de San Joaquín y luego fue diputado por ese distrito. Iván Moreira, el 93, fue alcalde por La Cisterna y posteriormente diputado por ese distrito. Ahí hay una estrategia de largo plazo que involucra la plana mayor de la UDI, que se constituyó en la Secretaría Nacional de la Juventud y posteriormente en el Frente Juvenil de la Unidad Nacional en el gobierno de Pinochet, y que hizo una gran estrategia a largo plazo hasta llegar a lo que hoy se conoce como UDI, que en su minuto fue el partido más poderoso de Chile. En eso, Novoa jugó un rol central, no solamente como senador por la región metropolitana, sino que adicionalmente como la persona que conseguía recursos para campaña. Por ejemplo, en la última elección, la UDI gastó en promedio 77 millones de pesos por candidato. El partido que lo seguía, la Democracia Cristiana RN, alrededor de 50 millones. O sea, tenemos una diferencia sustancial entre un partido y otro. Ya, pero no estamos yendo a lo que era la pregunta de qué va a pasar cuando formalicen a Novoa y a Moreira. ¿Los van a sentar al lado? Los van a sentar al lado, claro. En el caso de Moreira se necesita, como decías tú, un juicio de desafuero si es que se llega a comprobar que hay una situación de delito. Va a ser muy difícil probar. ¿Y por qué Moreira presenta este recurso entonces para que no lo formalicen? Son los últimos estertores, son los últimos manotazos de ahogado. Y lo que quería decir es que va a ser muy difícil que lo formalice por lo siguiente. De acuerdo a la legislación, se tendría que probar que las boletas que se emitieron a nombre o para la campaña de Moreira, Moreira tenía toda la información y que fue una operación. Bueno, pero él reconoce. Para hacerlo, claro, él lo reconoce. Pero otra cosa es que se pueda demostrar que él estuvo detrás, que fue una operación concertada para aquello. Ahí tenemos dudas, vamos a ver qué dice la justicia. ¿Qué delitos ameritan el desafuero de un diputado? Derechos humanos, pedofilia, estoy pensando en Rosauro Martínez, y el Lavandero. Y el Lavandero. Está estos casos que son de evasión o defraudación al fisco, y hay otras figuras adicionales, pero estas diría yo que son las más importantes. Y lo que se está discutiendo hoy día es si le quitamos o no el fuero a diputados y senadores con el fin de que sean más fácilmente sometidos a proceso. Y eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que pueden ser formalizados de manera mucho más rápida sin la necesidad de un juicio de desafuero. ¿Cuáles son los contras? Que el fuero permite que los diputados y senadores puedan hacer denuncias que probablemente en algunos casos no tengan respaldo, pero dado el fuero que tienen no pueden ser acusados, no pueden ser querellados por injurias o calumnias. Y eso puede limitar o puede amordazar a algunos diputados que quieren hacer alguna denuncia, pero que no se van a atrever a hacerla porque no van a tener el fuero parlamentario. Perfecto. Sin entrar en el fondo, hay de repente confusión en torno a lo que representa el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Qué diferencias hay y cómo uno puede reconocer a un socialista y reconocer a un comunista? En primer lugar, hay diferencias de origen. El Partido Socialista fue constituido el año 1933 como tal. El Partido Comunista fue constituido de manera anterior. Ambos formaron en los años 60 y 70 una coalición. El Partido Comunista fue proscrito por el gobierno de González Videla, la ley maldita, lo que se llamó como ley maldita. De ahí siguieron un camino en conjunto hasta llegar a conformar la Unidad Popular. Vivieron situaciones distintas en dictadura y ahí se produce una gran separación. Por una parte, los socialistas insisten, o parte del socialismo insiste, en una ruta ordenada o una transición pactada a la democracia, mientras que parte importante, si no todos los comunistas, preferían o una transición vía ruptura o simplemente la caída del régimen de Pinochet. Posterior a eso, el Partido Socialista rearma una coalición junto con la Democracia Cristiana, el Partido Comunista no se integra a aquello y desde ahí las rutas son totalmente distintas. El Partido Comunista se constituye en una izquierda extraparlamentaria, el Partido Socialista se convierte en una izquierda mucho más socialdemócrata. Y hoy día la historia los vuelve a juntar, probablemente en la próxima elección de concejales tengamos una lista constituida por el PS y el PC, rompiendo este eje histórico, por lo menos del 90 en adelante, entre la DC y el Partido Socialista.
¿Se ha silenciado al Partido Comunista incorporándolo al gobierno? Se le ha controlado y adicionalmente el Partido Comunista ha sido de los más disciplinados con la presidenta El Bachelet. único conflicto que han tenido es por el embajador Por el Contreras. embajador Contreras, exactamente. Y se cayó todo y ahí quedaron. De hecho, ganaron un ministro. Y ganaron un ministro. La presidenta ha hecho gestos importantes. No es el hecho de que un comunista llegue al Ministerio de Desarrollo Social, no es menor. El Ministerio de Desarrollo Social está en la moneda. Por lo tanto, hay ahí un mensaje simbólico hacia el Partido Comunista, y me parece a mí que también es un premio que la presidenta le está dando por la gran lealtad que han tenido. El Partido Socialista se fue de castigo producto de las disputas internas entre Camilo Escalona e Isabel Allende. El mismo Camilo Escalona, ojo, señaló algo muy grave, que desde la Fundación Chile 21 se había financiado el quiebre de la nueva mayoría, o de la concertación más bien dicho, el año 2009, al apoyar mediante recursos privados la candidatura de Marco Enrique Dominami. O sea, estamos hablando de una acusación que pasó volada, pero a mi juicio es extraordinariamente seria y marcó el quiebre definitivo dentro del PS. ¿Qué busca Camilo Escalona? Leía la otra vez, están disfrazando de precampañas el financiamiento irregular de la política, declaraciones duras. Sí, Camilo Escalona está en una parada muchísimo más dura, incluso que el sector más conservador de la democracia cristiana. Se pensó en un minuto que la coalición natural dentro de la nueva mayoría era Gutenberg Martínez con Camilo Escalona, y Camilo Escalona salió mucho más crítico que el propio Gutenberg Martínez. Se sumergió nuevamente Gutenberg Martínez, ¿no? Se sumergió, pero siempre está allí, siempre está pensando, es parte del Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano, por lo tanto, su voz es muy escuchada, y en el caso del Partido Socialista, la gran derrota o la gran paliza que recibió Escalona en la interna hace pensar en que el ala del partido que él controla cada vez va perdiendo poder, y por lo tanto el gesto que hizo la presidenta fue más un castigo a Escalona que un castigo a Isabel Allende. Me avisan, por favor, la hora de entrega para coordinar también las preguntas que siguen llegando. 2 minutos me dicen que quedó súper claro lo que es ser populista. ¿Y el demagogo? Bueno, el demagogo ya es Jimena simplemente. Eso el demagogo ya es una figura peligrosa. Me gustaría puntualizar, Cristian, que los populistas no solamente emergen en escenarios de crisis económica, crisis política o en sistemas que son poco institucionalizados. Los populistas también pueden surgir en sistemas institucionalizados o estables. El demagogo ya es una figura casi patológica de lo que puede ser un liderazgo. Por ejemplo, en el caso de Abdalá Bucaram se le señaló sistemáticamente como un demagogo, el que cantaba la canción Puerto Montt, no sé si te acuerdas, que fue el presidente ecuatoriano. Fue destituido por loco, o sea, ahí no hubo ningún fallo médico, sino que fue un juicio presidencial que le hicieron, y eso entra más o menos en la figura que pregunta la auditora respecto a lo que es un demagogo. Un demagogo es un tipo que ofrece todo, de todo, es capaz de ir a la guerra y no tiene que ver necesariamente con un candidato populista. Perfecto. Oiga, le envían muchos saludos. Nosotros queremos agradecerle este tiempo. Yo tengo una pregunta entre tanta cosa que quedó acá. ¿Qué ministro le puso el Panzer de la política a usted? El Panzer es No, pero a usted parece, ¿no? Ah, ¿no? Es el nombre que... Ah, no sabía. No sabía. No sabía, pero uno hace lo que puede acá tratando de explicar lo más claramente a la gente los conceptos y las cosas que están pasando en nuestro país. Mache, un abrazo al Panzer de la ciencia política. Gracias. ¿Quién dice eso? Mache, Marce Cofré. Ah, sí, la conozco, fue alumna mía también. Ahí está, pues. Oye, harta gente nos vio el libro gordo de petete de la política, le dice Silvana Roserbaum. Muchas gracias. Amigo, oiga, un gusto, nos pasamos harto, pero viene el medianoche, ahí van a poder ver las noticias también del día. Una conversación política con Mauricio Morales no se tiene todos los días, y ustedes fueron también testigos en directo. Es la 1 de la mañana en punto y continúan las noticias aquí en TVN.